El mundo de hoy es completamente diferente al de hace algunas décadas. Es un mundo multipolar, donde grandes potencias están emergiendo rápidamente y otras van directo al declive. A lo largo de la historia, han existido grandes imperios que se extendieron por millones de kilómetros y duraron centenas de años. Pero hoy, la situación es totalmente diferente. En esta ocasión, veremos a las 15 potencias más importantes e influyentes del mundo, según el ranking del Banco Mundial. Empecemos. Número 15. México. México es el país más poblado del mundo hispano y registra tasas de crecimiento superiores a las de sus países vecinos. Está previsto que México supera a España en tamaño de economía en los próximos 3 años. México es el centro de comercio y negocios de Hispanoamérica. Sus inmensas reservas naturales como el petróleo, minerales y gas, además de su gran mano de obra, le dan una importancia geopolítica y económica irrefutable. México está en camino a ser una de las próximas 10 potencias del mundo en el año 2030 y la séptima potencia mundial en el año 2050. Su capital, la Ciudad de México, es un centro de comercio mundial, entre las mayores 20 urbes del planeta. Número 14. España. España es la potencia más grande de habla hispana, con apenas 46 millones de personas. España vivió una de sus peores crisis jamás experimentadas, pero el país ha empezado a registrar tasas positivas de crecimiento. España es la quinta potencia europea y ha sido un destino importante para millones de migrantes de Latinoamérica. España es el tercer país más visitado del mundo, con 60 millones de turistas, más que su población entera. España es un país desarrollado, según la clasificación del Fondo Monetario Internacional. Número 13. Rusia. Rusia fue la heredera de la Unión Soviética, que en su tiempo estuvo entre las dos más grandes superpotencias del mundo. Después de su colapso, en 1991, el país quedó devastado. Después de años de esfuerzo, Rusia logró recuperar su economía, pero no logró volverse a imponer como una de las potencias económicas más importantes. Su poder militar es simplemente innegable, siendo el segundo país más poderoso del mundo en ese aspecto. Sin embargo, su economía actualmente está en crisis, en parte por la caída del precio del petróleo. Rusia depende fuertemente en sus exportaciones de petróleo y minerales, las cuales representan más de la mitad de los ingresos del Estado. Número 12. Australia. Es el segundo país más desarrollado después de Noruega, según el Índice de Desarrollo Humano realizado por las Naciones Unidas. Tiene una renta per cápita superior a países como Reino Unido, Francia y Alemania. Australia es una nación sumamente grande, aunque el 90% de su población vive únicamente dentro del 10% de su territorio. Menos del 15% de los australianos viven en áreas rurales. Por lo tanto, el país es altamente urbanizado, donde los núcleos de población se concentran en ciudades como Sydney, Canberra y demás. La mayor parte de su territorio es desierto, en el centro del país. Australia es el único país que además en sí es un continente. Número 11. Corea del Sur. Corea del Sur es una nación pequeña. De hecho, Uruguay tiene casi el doble de tamaño que Corea del Sur, pero Corea del Sur es una potencia tecnológica y un gigante de la industria. Empresas como Kia, Samsung y LG son surcoreanas y tienen sus sedes en el país. Varias de estas empresas tienen cientos de miles de empleados y algunas de ellas tienen ingresos superiores que ciertas naciones del planeta. Corea del Sur es uno de los 4 tigres asiáticos, llamados así porque entre 1960 y 1990 tuvieron altas tasas de crecimiento y se industrializaron rápidamente. Al norte, su vecino, Corea del Norte, está nuclearmente armado y ha amenazado varias veces a Corea del Sur. Número 10. Canadá. Canadá es un país que apenas tiene 35 millones de habitantes, pero es un polo tecnológico y educativo. Canadá tiene varias de las universidades más importantes del mundo. El país norteamericano es el tercer país con más reservas de petróleo del mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita, con 173 mil millones de barriles de petróleo. Canadá depende en sus ingresos petroleros para poder brindar los servicios sociales que brinda hacia sus ciudadanos, como la salud universal. Al ser el segundo país más grande del mundo después de Rusia
y tener solo 35 millones de habitantes, Canadá está enfocado en atraer a inmigrantes cualificados para repotenciar su economía, siendo uno de los pocos países que incentiva a que inmigrantes cualificados lleguen a su país. De hecho, tú puedes aplicar para trabajar y vivir en Canadá si reúnes las condiciones. En la descripción te dejo el enlace a más información. Número 9. Brasil. Brasil hace algunos años estaba en un crecimiento increíble. Había superado al Reino Unido como potencia y su gobierno indicaba que superaría a Francia en menos de un año. Pero la crisis de los precios de petróleo y materias primas ocurrió. Brasil entró en su peor recesión en los últimos años y su economía se contrajo, sumado a escándalos de corrupción, además de la crisis política. Hoy es la novena potencia, antes fue la sexta. Sin embargo, expertos prevén que gracias al potencial que Brasil posee en todos sus aspectos, como su población de 200 millones de habitantes, sus inmensos recursos naturales y su extensión, le ayudarán a colocarse nuevamente entre las 6 potencias más importantes del mundo en las próximas décadas. Número 8. Italia. Italia es la cuarta potencia europea y fue uno de los descendientes de uno de los más grandes imperios que existió, el Imperio Romano. Su capital, Roma, tiene más de 2000 años de antigüedad. Fue la primera ciudad en la historia en llegar al 1.000.000 de habitantes. Italia es un país industrializado, sin embargo está muy endeudada y los niveles de desempleo se mantienen altos, especialmente en el sur, que es más subdesarrollado que el norte. Italia está al frente de una ola inmensa de inmigrantes africanos que cruzan el Mediterráneo para mejores oportunidades de vida. Italia, a pesar de ser un país pequeño relativamente hablando y tener 60 millones de habitantes, es un país industrializado que exporta maquinaria como trenes de alta velocidad y autos de alta gama. Número 7. India. Para un país como la India, tener 1.200 millones de habitantes es una locura. India es la cuarta economía que más crece en el mundo, y con mayor razón, ya que tiene una fuerza laboral increíble. India se proyecta como para la futura tercera potencia mundial en el 2050, debajo de China y Estados Unidos. India se presenta como un rival para la China, pero a la vez como un socio importante para que ambos países fortalezcan su crecimiento. El país es uno de los más multiétnicos del mundo. India es un país donde varios idiomas se hablan, pero al ser antigua colonia británica, el inglés es el más usado en la mayoría de los casos, sobre todo en las grandes ciudades. Es la razón por la que la mayoría de call centers de habla inglesa están en la India. Número 6. Francia. Francia es una potencia agrícola, tecnológica y educativa. Francia es el segundo país con mayor cantidad de reactores nucleares del mundo. De hecho, el 75% de su energía es generada gracias a la energía nuclear. Francia fue una de las 5 potencias vencedoras después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a ello, forma parte de los 5 países permanentes que forman el Consejo de Seguridad de la ONU, con poder de veto. Además, es el tercer país con más armas nucleares del mundo, después de Rusia y Estados Unidos. Su economía es altamente dependiente del sector de servicios, que ha estado estancada por mucho tiempo. Ahora se registran tasas positivas de crecimiento. Francia es el país más visitado del mundo, con 80 millones de turistas, superando a Estados Unidos con 75 millones. Número 5. Reino Unido. El antiguo imperio británico conquistó y colonizó prácticamente todo el mundo. Hasta el día de hoy, su monarca, la reina Isabel, tiene influencia sobre los países que formaron parte del imperio británico, que son conocidos como la Mancomunidad de Naciones, excepto Estados Unidos. Reino Unido y su capital Londres son centros financieros y de comercio mundial. De hecho, Londres es considerada la capital financiera del planeta. Reino Unido es un país con fuerte poder político. Es el segundo país con más estudiantes extranjeros del mundo, después de Estados Unidos. Por lo tanto, no es de extrañar que sus universidades estén entre las mejores del planeta. En 2016, Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea. Esto podría hacer que muchas empresas salgan de Londres y se establezcan en París o Frankfurt para acceder al mercado común europeo. Número 4. Alemania. Alemania es la líder indiscutible de Europa. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ahora Alemania produce un cuarto de la economía europea. Alemania es el tercer exportador mundial y en 2014, Alemania registró el mayor superávit de comercio, con más de 240.000 millones de dólares. Es decir,
Alemania obtuvo beneficios de comerciar con otros países por miles de millones de dólares. Las top 10 exportaciones de Alemania son vehículos, maquinarias, productos químicos, electrónicos, farmacéuticos, transporte y alimentos. Alemania quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahora nuevamente es el país más poderoso económicamente hablando de Europa. Número 3. Japón. Japón, al igual que Alemania, fue simplemente devastado en la Segunda Guerra Mundial. Hoy es la tercera potencia del mundo y es un gigante en todos los sentidos de la tecnología. Varias marcas de autos como Honda, Toyota, Nissan y demás son empresas japonesas. Japón además cuenta con 127 millones de habitantes. A pesar de ser la tercera potencia, Japón está luchando contra la recesión, deflación y hasta la reducción de su población, ya que la nación nipona es sumamente competitiva. Los jóvenes se enfrentan a un mundo cada vez más demandante y exigente. Muchos jóvenes han tomado el camino de quitarse la vida por esto, siendo Japón entre los 20 países con mayor tasa de suicidios del mundo. Número 2. China. China, el dragón, ha tenido un crecimiento explosivo durante las últimas décadas. Es un país que en 3 años utilizó más cemento para construir sus ciudades e infraestructuras que Estados Unidos en 100 años, demostrando el crecimiento voraz que ha tenido China. Es el país más poblado de la Tierra, con aproximadamente 1.400 millones de personas. China mantiene inversiones en cada lugar de la Tierra y se perfila para ser la siguiente superpotencia junto a Estados Unidos en el 2030. China en 2015 le quitó la corona a Estados Unidos como el país con más multimillonarios del mundo. Actualmente China está en una desaceleración económica que ha afectado a los países a los cuales compraba sus materias primas. China está previsto que se convierta en la primera potencia entre el año 2022 y 2025, superando a Estados Unidos. Número 1. Hoy Estados Unidos es la única superpotencia vigente en el planeta. Es la primera potencia económica, así como la militar y política. Tiene presencia en cada rincón del planeta y su influencia es simplemente innegable. Estados Unidos es un líder en innovación tecnológica, creador de las más grandes invenciones como Facebook, YouTube, Google, Twitter y demás empresas. Empresas tecnológicas como Apple y de aviación como Boeing y SpaceX están cambiando el mundo. Estados Unidos es la potencia educativa del planeta. Tiene la mejor universidad del mundo, Harvard, y más de 250 universidades entre el ranking de las top 700 del mundo. Su agencia espacial, la NASA, es la agencia líder de investigación del espacio exterior. La mayoría de los grandes descubrimientos e investigaciones del universo se las debemos a la NASA. Estados Unidos es por el momento el país más poderoso de la Tierra. ¿Cuál será el próximo sucesor de Estados Unidos? ¿China o India? Estas fueron las 15 potencias del mundo. ¿Está tu país de origen o en el que resides en esta lista? ¿Qué piensas del ranking publicado? Me encantaría saber tus opiniones. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más videos similares. No te pierdas el próximo video, pero esta vez de los top 15 ejércitos del mundo. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo.